Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos en Jerusalén, frente a la menorá de bronce, y vamos a entender cuál es la conexión de este candelabro con el cumplimiento de las profecías bíblicas, más específicamente de Ezequiel 37. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Esta menorá de bronce se encuentra hoy en día frente al Knesset, el Parlamento de Israel, que podemos ver aquí detrás de mí. Pero la historia de la menorá no comienza aquí, comienza hace más de 3000 años, a los pies del monte Sinaí. Cuando Dios ordena la construcción del tabernáculo y de todos los utensilios, también ordena la construcción de un candelabro de oro de 7 brazos. Pero como pueden ver, esta menorá no es de oro, sino de bronce. Aún vamos a entender hoy por qué, pero la menorá original que fue construida en oro, según las instrucciones de Dios, permaneció dentro del tabernáculo por siglos y siglos. Luego estuvo dentro del primer templo de Jerusalén, que es el templo de Salomón, y también dentro del segundo templo de Jerusalén. Iluminaba el templo y el santuario, era el símbolo y el corazón del pueblo de Israel. Pero todo cambiará en el año 66 después de Cristo, cuando los judíos, cansados de la opresión romana, deciden declarar una gran rebelión, pero desafortunadamente van a perder esta rebelión y los romanos van a destruir todo Israel de norte a sur y también van a destruir el templo de Jerusalén. Y cuando entran en el templo y ven que está lleno de utensilios, de materiales caros como oro, roban estos utensilios y los llevan a Roma. Tenemos la prueba de esto, además de todos los libros históricos, en el propio Arco de Tito, que fue construido en el año 81 después de Cristo. Este arco celebra la destrucción de Israel y por eso se llama el Arco de Tito. Tito fue el general romano que destruyó la mayor parte de Israel, incluyendo el templo de Jerusalén. Estaban orgullosos del fin que le dieron a Israel, y por eso si miramos dentro del arco hasta el día de hoy, el arco que está en Roma, podemos ver a los soldados romanos saqueando los objetos del templo, entre ellos la menorá. El robo de la menorá marca el fin del pueblo de Israel, de los tiempos dorados, de los tiempos bíblicos. Y el pueblo entonces será enviado a la diáspora, será enviado a los 4 rincones del mundo. Y no solo eso, los romanos hacen para celebrar el fin de Israel, van a crear una moneda llamada Judea Capta. Judea fue capturada, en ella podemos ver una palmera datilera, y a los pies de esa palmera datilera, una mujer judía llorando y un soldado romano de pie, orgulloso de todo lo que está haciendo. Recuerden bien esa moneda, porque con ella vamos a terminar nuestra profecía del día de hoy. Pero entonces la menorá será llevada a Roma y desaparecerá. No sabemos en la actualidad dónde está y si todavía existe. Entonces, ¿qué hace esta menorá aquí? Si la menorá del Arco de Tito marca el fin de Israel, esta menorá marca el renacimiento de Israel. Después de casi 2000 años, comienza con Edwin Samuel, un británico que 1 año y medio después de la declaración de independencia de Israel, quiere dar un regalo en nombre del gobierno británico a Israel, pero quiere algo que tenga un significado. Y entonces elige a Beno Elkan, un artista judío alemán que logró sobrevivir a la Alemania nazi huyendo de Alemania a Inglaterra.
y allí se convierte en un artista muy famoso, pero manteniendo sus raíces judías. Y cuando recibe la misión de construir el símbolo que será el regalo del gobierno británico al gobierno de Israel, va a crear esta menorá. Se tardará 6 años en crearla y su historia es realmente increíble. Primero podemos ver el propio tamaño, tiene 4,5 metros de altura, pesa 4 toneladas. Y fue colocada en un lugar extremadamente simbólico, pero si hablamos de su forma, es diferente en muchas cosas de la menorá original. Por ejemplo, es de bronce y no de oro. ¿Por qué? Porque existe una prohibición judía de replicar los utensilios del templo de Jerusalén fuera de él. Si van a la casa de judíos en todo el mundo hasta el día de hoy, no verán a ninguna familia judía encendiendo la menorá, el candelabro de 7 brazos. ¿Por qué? Porque es exclusiva del templo. Podemos tener la menorá como un recuerdo, pero no la usamos. Y normalmente será diferente de la original. Y por eso aquí vemos que el material es diferente, la forma es un poco diferente y también en la parte superior no hay espacio para poner aceite. Este fue un pedido precisamente del rabinato de Israel, que no hubiera espacio para poner aceite, para que nadie quisiera encenderla en el futuro. Porque la menorá solo se volverá a encender dentro del templo de Jerusalén. ¿Pero por qué la menorá tiene 7 brazos? Dios ordena que la menorá tenga 7 brazos cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. ¿Pero por qué precisamente el número 7? Y la respuesta es, nadie está seguro, solo Dios realmente lo sabrá, pero hay muchas teorías. Una teoría es que representa los 7 días de la semana, o mejor dicho, el 7º día de la semana es el día dedicado a Dios. Y precisamente ella estaba en el lugar de presencia divina. Hay gente que cree que es por causa de los 3 patriarcas más 4 matriarcas, en total 7. Flavio Josefo, que es un historiador del primer siglo, él dice que es por causa de los 7 planetas del sistema solar, los planetas según lo que ellos conocían ya en esa época. Entonces, hay varias teorías. Si ustedes tienen alguna teoría más de estas, pueden dejarla aquí en los comentarios. Pero este es uno de los misterios de la menorá hasta el día de hoy. Y nos acercaremos más para verla con sus mínimos detalles. Aquí podemos ver representadas 30 pasajes bíblicos. Beno, el artista, cuando crea menorá, es como si fuera un libro contando la historia del pueblo de Israel. Y aquí podemos ver algunos pasajes muy importantes de la Biblia. Vemos a Moisés, las tablas de la ley. Podemos ver aquí, por ejemplo, también al rey David y tantas otras historias que marcaron al pueblo de Israel. Miren ahora los dibujos más de cerca y vean si reconocen alguna otra historia bíblica entre lo que vemos representado aquí. Pero la parte más importante, en mi opinión, es lo que vemos cuando vamos bajando. Vemos aquí la representación de los símbolos de las 12 tribus de Israel. Pero bajando un poco más, vemos una frase en hebreo que dice lo siguiente. Este es un versículo bíblico, una profecía de Zacarías 4:6. No por fuerza ni por violencia, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Este versículo hablado por el profeta Zacarías dice que Israel no va a vencer por su fuerza física, sino por el Espíritu de Dios, por la fuerza que Dios le daba. Y es exactamente eso lo que va a suceder en 1948, cuando Israel declara su independencia. Israel aún no tenía ejército,
Prácticamente no tenía soldados, armamentos, no tenía nada. El mismo día que Israel declara su independencia, Israel declara la creación del ejército de Israel y ese mismo día 7 países enemigos atacan para destruir Israel. Ellos tenían muchos más aviones, tanques, soldados, armamentos, balas, todo. Ellos tenían una cantidad mucho mayor. Israel debería haber perdido esa guerra. Después de todo, había 600,000 judíos viviendo en la tierra de Israel y millones de árabes en los países vecinos. Y a pesar de todo eso, Israel contra todas las probabilidades gana la guerra, no por su fuerza física, sino por la fuerza que Dios le daba, por la protección que Dios le dio. Entonces Beno Elkan, que es el artista que creó esta menorá, él vio algunos de los periodos más complejos de la historia del pueblo de Israel. Él vio con sus propios ojos el nazismo, vio a su familia, a sus amigos muriendo en manos de los nazistas. Y también vio a Israel ganar la guerra de independencia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Por la otra profecía que está representada aquí. Acompáñenme, es la más crucial de todas. Vemos aquí representada la profecía de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Vino sobre mí la mano del Señor, y Él me llevó por el Espíritu del Señor, y me dejó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y Él me hizo caminar alrededor de ellos, y pude ver que eran muy numerosos en la superficie del valle, y estaban muy secos. Entonces me preguntó, Hijo del hombre, ¿podrán estos huesos revivir? Respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces él me dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí que haré entrar en ustedes el Espíritu y ustedes vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes y los cubriré de piel. Pondré en ustedes el Espíritu y ustedes vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Profeticé como Él me había ordenado. El Espíritu entró en ellos, vivieron y se pusieron de pie. Formaban un ejército, un enorme ejército. Entonces Él me dijo, Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Mira, viven, nuestros huesos están secos. Perdimos nuestra esperanza, fuimos exterminados. Por lo tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré sus tumbas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y los llevaré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces diles, así dice el Señor Dios, he aquí, sacaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde fueron, y los reuniré de todos los lugares alrededor, y los llevaré a su propia tierra. ¿Qué es la profecía del Valle de los Huesos Secos? La profecía habla de un lugar de muerte volviendo a la vida, gracias al milagro que Dios concede. Y muchas personas aquí en Israel creen que esta profecía habla de la recreación, del renacimiento del pueblo de Israel después del Holocausto. En hebreo lo llamamos Mishoah Letkuma, del Holocausto al Renacimiento. Y bueno, él fue testigo de eso. Y por eso él representa esto aquí en la menorá, un valle de huesos secos. Debajo de él vemos la representación del Holocausto. Una de las mayores tragedias del pueblo de Israel, 6 millones de judíos fueron asesinados en Europa, sus huesos esparcidos de norte a sur, en el momento que no parecía tener ninguna esperanza, que Europa era un gran cementerio para el pueblo de Israel,
la vida comienza a regresar. Y muy rápidamente, menos de 2 años después del final del Holocausto, la Organización de las Naciones Unidas, en una votación dirigida por el brasileño Oswaldo Aranha, aprueba la creación del Estado de Israel. 2000 años, el pueblo esperando, y justamente 2 años después del Holocausto se aprueba, 3 años después del final del Holocausto, en 1948, David Ben-Gurion declara la independencia del Estado de Israel. Beno, Ben-Gurion y toda esa generación presenciaron el Valle de los Huesos Secos, lo que fue el Holocausto en Europa. Y también presenciaron a Israel no solo declarar su independencia, sino ganar una guerra que parecía imposible. Y aquí vemos representado precisamente Mishoa Letkuma. Entonces vemos el Valle de los Huesos Secos, el sufrimiento del Holocausto, el llamado a Dios Shema Israel, y debajo el pueblo reconstruyendo el Estado de Israel. Esta menorá representa no solo el templo de Jerusalén, sino el renacimiento de todo el pueblo de Israel. Algo que por siglos, por casi 2000 años, parecía imposible. Pero que Zacarías, Ezequiel y tantos otros ya predijeron el regreso de las naciones a su tierra, como también podemos ver en estos versículos. Esta menorá representa el renacimiento de Israel y todas las profecías que están conectadas a estos acontecimientos. Y son profecías, gente, que se cumplieron en los últimos 100 años. ¿Cómo podemos conectar historias que están dibujadas aquí de 3-4 mil años con los acontecimientos en los días de hoy? Y por eso es tan hermoso y simbólico que esta menorá esté exactamente frente al Parlamento de Israel. Y cuando el Estado de Israel nace, se hace además de la menorá también una moneda conmemorativa. Esta moneda se llama Judea Liberta, Judea fue liberada. Si los romanos hicieron todo lo posible para terminar y borrar al pueblo de Israel del mapa, el pueblo de Israel va a sufrir mucho durante mucho tiempo en la diáspora, fuera de Israel. Pero el pueblo logra regresar contra todas las probabilidades, vuelve, gana las guerras y se transforma en un estado grande y fuerte, que es un ejemplo para el mundo en tantas cosas. Y si los romanos intentaron capturar y destruir a Judea e Israel, Judea regresó, Judea fue liberada y nosotros estamos aquí para contar esa historia, mientras que los romanos, ellos sí están en los libros de historia. Roma y el Imperio Romano desaparecieron. La ciudad existe, pero no habla el mismo idioma, no tiene la misma cultura, no tiene la misma religión, los mismos dioses. Roma, como era en el año 70, en el año 81, cuando construyeron el arco de Tito, desapareció. El arco está allí para contar nuestra historia, pero nosotros estamos aquí de vuelta. El pueblo de Israel durante 2000 años tuvo fe en Dios y en las profecías que realmente se cumplieron, y por eso es tan maravilloso poder estar aquí contando y compartiendo un poco de Israel aquí en Israel. Con Aline, si quieren conocer más de Israel, están invitados a seguir aquí en el canal, pero eso era todo por hoy, gente. Un gran beso y nos vemos en la próxima.